Bienvenida al doctor Eduardo Carrillo Hernández. En Pido la Palabra. Muy buenas noches, amigos televidentes. Agradezco el que me permitan llegar a ustedes. Soy Eduardo Carlos Carrillo Hernández, ministro en el Servicio Diplomático de la República, abogado y doctor en Derecho. Yo, al igual que 116 colegas, fuimos cesados en el Ministerio de Relaciones Exteriores a fines de diciembre de 1992. Como ustedes conocerán, por las numerosas informaciones aparecidas en los medios de comunicación masiva, el gobierno, a través de su presidente del Consejo de Ministros y canciller de ese entonces, Óscar de la Puente Raigada, dispuso el cese de 117 diplomáticos en actividad. Hace unos días, al retornar a Lima, he visto con sorpresa, no exenta de indignación, al que fuera ministro de Relaciones Exteriores, Óscar de la Puente Raigada, cómo, con voz entrecortada, se quejaba de un supuesto atropello a su honorabilidad debido a expresiones vertidas por la primera dama de la nación, señora Higuchi de Fujimori. ¡Qué ironía! Esto trajo a mi memoria los amargos momentos que vivimos mis colegas y yo, así como nuestras familias, cuando nos enteramos por los periódicos esa mañana del 29 de diciembre de 1992, que entre gallos y medianoche se había perpetrado, con la complicidad de un grupo de funcionarios serviles y corruptos enquistados en la Cancillería, este infame atropello que incluso costó una vida. Yo no le he pedido a RBC Canal 11 que tuviera la gentileza de permitirme llegar a ustedes solo para recordar un atropello más de los muchos que ha cometido este régimen en los últimos años, sino porque al constatar el grado de desvergüenza y cinismo exhibido por algunos personajes oficialistas, me siento en la obligación moral de dirigirme a todos ustedes, amigos televidentes, y en especial a mis colegas en actividad, sobre todo a los jóvenes en quienes descansa el futuro de la diplomacia peruana, tan venida menos en la actualidad. Desde septiembre de 1991 desempeñé el cargo de subinspector en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Junto con el inspector general, el embajador Mario Pareja Lecaros, también cesado, llevamos a cabo un examen especial sobre la administración de los ingresos propios del Ministerio de Relaciones Exteriores, atendiendo un pedido formulado por el Senado de la República. El resultado de este examen llevó a la conclusión de la existencia de indicios razonables de la comisión por un grupo de funcionarios del delito de malversación de fondos, asunto que actualmente y hace más de un año se ventila en el 41 Juzgado Penal de Lima. El canciller de ese entonces, ingeniero Augusto Blacker Miller, instruyó al secretario general y viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Roberto Villarán Quecli, actualmente embajador del Perú en España, para que de inmediato corriera traslado del informe de Inspectoría General al Ministerio Público y se procediera conforme a ley. Extrañamente, al ingresar como canciller de la República, Óscar de la Puente Raigada no solo no tramite el expediente en el sentido dispuesto, sino que en colusión con la Contralora General de ese entonces, María Herminia Drago Correa, procede a separarnos al inspector general, embajador Mario Pareja Lecaros, y al que habla de nuestros cargos, negándose en todo momento a recibirnos y sometiéndonos a un consejo de investigación tan absurdo que ni siquiera se instaló. El que habla, junto con otros colegas, solicitamos personalmente al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso Constituyente, Joy Hua, que nos permitiera informarles en detalle sobre la gravedad de estos hechos. Hasta ahora estamos esperando la convocatoria. Igualmente, seguimos esperando el ofrecido apoyo de los doctores Santiago Fujimori y Luis Silva Santisteban García Seminario, voceros oficiales de la tan mentada política de moralización. Por todo lo aquí expuesto, yo invoco al congresista de la República, doctor Julio Castro Gómez, para que reitere mi denuncia ante el CCD, a fin de que se proceda a la acusación constitucional correspondiente contra el expresidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores, Óscar de la Puente Raigada, por la comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y contra la administración de justicia. Cuando en el Perú se instale un gobierno auténticamente democrático, yo propondré que el señor Óscar de la Puente Raigada, así como otros personajes,
cubran con su patrimonio los daños ocasionados no solo a 117 familias de los diplomáticos cesados, sino al Perú entero. Permítaseme hacer una invocación a mis jóvenes colegas diplomáticos en actividad, ellos que ahora sobrellevan el pesado lastre de políticas incongruentes, para que no se dejen vencer por el desánimo y conserven la esperanza de devolverle a Relaciones Exteriores en un futuro próximo la reconocida calidad profesional que siempre tuvo. Concluyo repitiendo lo que alguna vez dijo el ilustre pensador don Manuel González Prada: rompamos el pacto infame de hablar a media voz, abramos los ojos si no queremos que la generación naciente sea mañana lo que nosotros somos hoy, enterradores de muertos y lamentadores de infortunios. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, amigos televidentes. Agradezco el que me permitan llegar a ustedes. Soy Eduardo Carlos Carrillo Hernández, ministro en el Servicio Diplomático de la República, abogado y doctor en Derecho. Yo, al igual que 116 colegas, fuimos cesados en el Ministerio de Relaciones Exteriores a fines de diciembre de 1992. Me siento en la obligación moral de dirigirme a todos ustedes, amigos televidentes, y en especial a mis colegas en actividad, sobre todo a los jóvenes en quienes descanse el futuro de la diplomacia peruana, tan venida menos en la actualidad. Como es de conocimiento de la opinión pública, nuestro servicio diplomático en los últimos 2 años viene de tumbo en tumbo, de fracaso en fracaso. Se han cometido errores que solo se pueden explicar por la ineptitud y audacia de los directores de la política exterior peruana, que con arrogancia han tratado de suplir a los funcionarios debidamente preparados para este tipo de negociación, pero que lamentablemente fueron cesados. Es una lástima que el gobierno no quiera entender la gran importancia que el diplomático profesional tiene como especialista en las relaciones exteriores del país para la consecución por parte de este de sus objetivos nacionales en un mundo crecientemente globalizado. Como muchos peruanos, me siento frustrado a consecuencia de la gran distancia que existe entre la expectativa que ciframos en el ingeniero Fujimori para conseguir un renacimiento del Estado peruano y los efectos de la gestión del actual presidente de la República, que se pueden resumir en una desintegración del país lograda por la vía de la destrucción de sus instituciones políticas más importantes. La Cancillería es un claro y patético ejemplo de ello, y por el remate de su patrimonio con el supuesto propósito de mejorar al pueblo peruano, pero que sin embargo está permitiendo que se enriquezcan algunos peruanos y extranjeros inescrupulosos a los que poco o nada les interesa el futuro del Perú. A la soberbia y torpe actitud de prescindir de 117 funcionarios diplomáticos hay que agregar lo perjudicial que resulta en los delicados momentos actuales no contar con un adecuado archivo de límites. ¿Cuántas torpezas y errores se habrían evitado? Las autoridades de la Cancillería, argumentando la necesidad imperiosa de salvar de la destrucción los valiosos y únicos documentos del Archivo de Límites de la Nación, consiguieron el año 1986 que el Parlamento Nacional creara los ingresos propios del Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de destinarlos en su totalidad a la adquisición de un local debidamente equipado para el Archivo de Límites. Posteriores leyes presupuestales ampliaron los fines y montos de los referidos ingresos propios, los mismos que hasta el año 1991 alcanzaron la suma de más de 17 millones de dólares, de los cuales no menos de 8 millones de dólares debían estar destinados para el Archivo de Límites. Malos funcionarios diplomáticos, varios de ellos autores del cese masivo de diplomáticos, poniéndose de espaldas a los intereses del país y haciendo de hecho burla de los patrióticos sentimientos nacionales que estuvieron en los orígenes de los ingresos propios, malversaron estos fondos, dando como resultado que no se hubiera adquirido local alguno para el Archivo de Límites y los documentos que prueban nuestra propiedad territorial no tengan aún el cuidadoso tratamiento técnico que los legisladores del año 1985 quisieron para ello. Habiendo
la Inspectoría General del Ministerio de Relaciones Exteriores denunciado este repudiable hecho ante la Contraloría General de la República, acompañando a tal denuncia abundantes pruebas instrumentales, no solo no fue escuchada por la Contralora General María Herminia Drago Correa, sino que incumpliendo con su deber de proteger de maltratos y presiones a quienes trabajaban para el Sistema Nacional de Control, permitió que el inspector general embajador Mario Pareja Lecaros y el subinspector en ese entonces, quien les habla, fueran injustamente maltratados y al final expulsados de la Cancillería por las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezadas por su inepto canciller Óscar de la Puente Raigada, por la sola falta de haber cumplido con su deber de fiscalizar. Para poder apreciar adecuadamente la gravedad del delito de malversación de fondos públicos, es preciso hacer referencia al proceso mediante el cual las instituciones del Estado programan la inversión de los caudales públicos a través de los documentos presupuestales en la realización de fines considerados de relevancia social por las autoridades respectivas. En efecto, la formulación de los presupuestos por programas o metas en que generalmente culmina todo un complejo proceso de planificación en la inversión de los fondos del Estado ilustra suficientemente sobre los perjuicios que comporta a la sociedad la comisión del delito de malversación. Como es sabido, este delito consiste en utilizar por parte de un funcionario público los dineros destinados por normas jurídicas de derecho público respectivas al cumplimiento de un fin determinado en otro diferente al previsto. Una de las más penosas características de nuestro débil régimen republicano es el que en materia de control del uso de los fondos del Estado estemos siempre lamentándonos de hechos delictivos cometidos en el pasado y sobre los cuales no hay ya remedio posible. Los peruanos nos enteramos de la comisión de peculados, malversaciones y toda suerte de hechos ilícitos cometidos en agravio del Estado cuando sus autores están gozando del fruto de sus fechorías o cuando por haber prescrito la acción no nos queda más que soportar el cinismo impune que es común en los infractores de la ley, quienes hasta se atreven a darnos lecciones de moral y de patriotismo. Este gobierno prometió una política de honradez y moralización. Yo me pregunto, ¿por qué permite entonces que se continúen cometiendo tantas injusticias y atropellos? ¿Por qué en lugar de favorecer y promover el pleno esclarecimiento de los indicios de comisión de delitos, como en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, se opta por minimizar la gravedad de los hechos? ¿Por qué permite el encubrimiento y aún peor, se hostiga y maltrata a los que tienen la decencia de denunciar estas irregularidades? El presidente Alberto Fujimori, el 15 de febrero de 1993, al término de una entrevista que se le hiciera en un canal de televisión, manifestó con relación a la Cancillería que se había solicitado a la Fiscalía de la Nación que profundizara las investigaciones sobre la presunta malversación, pues enfatizó que debería haber una moral rígida y no quedar dudas si hubiera habido alguna malversación. Pues bien, del día de ese anuncio a la fecha han transcurrido más de 2 años, lapso en el cual se ha producido la denuncia de la fiscal ad hoc, teniendo como fundamento principal un dictamen o pericia contable de la Policía Fiscal, así como se ha aperturado la correspondiente instrucción penal en el 41 juzgado. Sin embargo, en la Cancillería ha ocurrido de todo: promociones, traslados, nombramientos, etcétera, de los funcionarios que actualmente se hallan procesados. Probablemente tengamos el triste honor de ser el único Ministerio de Relaciones Exteriores en el mundo que tiene funcionarios que representan al país pese a encontrarse procesados penalmente. Verdaderamente de Ripley. Hoy ya no nos cabe la menor duda, la tan mentada reorganización del Ministerio de Relaciones Exteriores solo sirvió para ocultar la malversación de fondos de un grupo corrupto enquistado en la Cancillería. Yo emplazo públicamente al señor presidente de la República, Alberto Fujimori, a quien oportunamente he dirigido 3 cartas abiertas sobre el particular sin respuesta alguna, a su hermano, el doctor Santiago Fujimori, quien se decía vocero de la tan mentada moralización de este gobierno, al expresidente del Consejo de Ministros y exministro de Relaciones Exteriores, Óscar de la Puente Raigada, y al actual secretario general, embajador Eduardo Ponce Vivanco, para que se atrevan a desmentir lo que reafirmo. Acabemos con la impunidad. Permítaseme reiterar una invocación
a mis jóvenes colegas diplomáticos que se encuentran en actividad. Ellos que ahora sobrellevan el pesado lastre de políticas incongruentes para que no se dejen vencer por el desánimo y conserven la esperanza de devolverle a nuestro querido servicio diplomático en un futuro muy cercano la tan reconocida calidad profesional que siempre ostentó. Concluyo repitiendo lo que alguna vez dijo el ilustre pensador don Manuel González Prada: la guerra, con todos sus males, nos hizo el bien de probar que todavía sabemos engendrar hombres de temple viril. Alentémonos, pues. La rosa no florece en el pantano. El pueblo en que nacen un Grau y un Bolognesi no está ni muerto ni completamente degenerado. Muchas gracias, buenas noches. El tema que tratamos esta noche son los entretelones del servicio diplomático peruano. No es solamente el despido de 117 diplomáticos, sino una serie de malos manejos muy bien fundamentados desde la época del subinspector de Relaciones Exteriores, el doctor Eduardo Carrillo, quien anoche hizo una pormenorizada exposición de todo lo feo que acontece en Relaciones Exteriores sin que nadie hasta el momento tome cartas en el asunto, investigue y, por cierto, sancione. De esto vamos a hablar ahora en el programa. Pero antes tenemos la pregunta de rigor para usted, amigo televidente. ¿Cree usted que el cese de los 117 diplomáticos ha resultado negativo para el servicio exterior? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Sus respuestas a los teléfonos ya conocidos de RBC Televisión y Encuestas y Debates. Estamos aquí para tratar el tema con el doctor Pedro Sagasti, ex procurador de Relaciones Exteriores, y el señor Javier Descanseco, ex senador de la República, que se interesó en el tema y presentó varios pedidos para que se investigara el asunto sin respuestas concretas. Buenas noches, bienvenidos al programa, ambos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó con sus investigaciones en tanto era usted senador de la República sobre este tema, senador? Bueno, nosotros solicitamos un conjunto de informaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores en relación a hechos que resultaban realmente preocupantes en la gestión del Ministerio. ¿Durante qué ministro? Esto fue durante el gobierno aprista, en primer lugar, y luego durante el gobierno actual. El pedido se hizo con el gobierno actual. Lo hicimos en octubre de 1991. La información que nosotros demandábamos tenía que ver con dos hechos en concreto. Cómo se habían manejado lo que se llamaban fondos o recursos propios del Ministerio de Relaciones Exteriores, que constituían una significativa cantidad de dinero, casi un poco menos de 20 millones de dólares, ¿no? Que eran manejados directamente por el Ministerio y que la información que nosotros teníamos funcionaban con cuentas en dólares en el exterior que no implicaban un reembolso de los excedentes que tenía el Ministerio a la Caja del Tesoro. ¿Y por qué los fondos propios del Ministerio estaban en el exterior? Bueno, habían, de la información que nosotros teníamos en ese momento, cuentas, ¿no es cierto?, creadas para fines específicos. Se decía que se iba a desarrollar un archivo en relación al tema de límites, por ejemplo, del Perú, ¿no?, para tratar todo el tema de fronteras, y que esto requería una inversión especial. Entonces se dedicaban fondos para este efecto y también para otros asuntos teóricamente. El archivo, por supuesto, nunca se hizo. Bueno, el archivo efectivamente nunca se hizo. Ha habido ahí una malversación de fondos indudable, pero además la información que nosotros tenemos, o teníamos en ese momento, era que se habían utilizado dineros de ese fondo o dineros del Ministerio de Relaciones Exteriores para defender a un funcionario de Relaciones Exteriores vinculado al narcotráfico, al exministro José Manuel Pacheco Núñez, que estuvo procesado por narcotráfico. Entonces pedimos información. Una primera sorpresa para mí fue que quien va a recoger y a armar el expediente en relación a esta solicitud de cómo se habían comportado frente al caso de este funcionario, evidentemente vinculado al narcotráfico, no fue el procurador del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo hasta ahora no conozco por qué.
¿no es cierto? Como lo tenemos presente, quizás podríamos tener una explicación de por qué, porque terminó siendo enviado el embajador William Belevan. Y yo pedí una información, y en esta información que la tengo aquí, este es el informe que me hacen llegar, ¿no es cierto? Y que es pedido en función de la solicitud del Senado y que lo firma el embajador Belevan. En la época de Torres y Torres Lara, ¿no? Sí, da cuenta de versiones de este personaje, Pacheco Núñez, vinculado al narcotráfico. Y da cuenta de que los fondos que tenía en el exterior, como cuentas especiales el Ministerio de Relaciones Exteriores, no concordarían ni siquiera con la ilegal creación de un fondo contingente que se produjo en agosto del año 1989. Aquí está el documento firmado por Alfonso Rivero, ¿no es cierto? Funcionario de Relaciones Exteriores, embajador en Chile, actualmente, ¿no es cierto? Que tiene proceso abierto, precisamente por esto, por haber creado este fondo contingente. Pero las declaraciones del funcionario acusado de narcotráfico dan cuenta de que antes de la creación de este fondo contingente habían otras cuentas en el exterior. Y este señor dice que la Cancillería del Perú tenía en el Citibank de Nueva York una cuenta especial destinada a reciclar fondos excedentes de las misiones en el exterior, lo que contravenía expresamente la ley del presupuesto de la República del Perú. Lamentablemente, esta denuncia del propio Pacheco, de que habían fondos en el exterior, no ha sido investigada. Hasta ahora. No, lo que está investigándose es este fondo contingente creado en agosto. ¿De cuánto? ¿A cuánto asciende el monto? Bueno, no tengo idea cuánto es realmente lo que se ha manejado en ese fondo. Quizás el procurador que está aquí podrá detallar este asunto. Lo cierto es que han habido fondos previos que no están incluidos en los procesos judiciales abiertos. ¿Y que ya no existen ahora? No. Ojo, hay 3 procesos judiciales abiertos en el 41 juzgado penal que incluyen a 30 funcionarios de Relaciones Exteriores que siguen en ejercicio. El embajador nuestro en Chile, el embajador Alfonso Rivero, para ingresar al Perú en el tema de las negociaciones de las convenciones de Lima, tan escandalosamente manejado, tuvo que gestionarse que le levanten la orden de detención que tenía por los procesos. O sea, nuestro embajador en el exterior tiene instrucción abierta, como otros 30 funcionarios, y para reingresar al Perú tuvo que gestionar que le levanten la orden de detención que tenía. Ese es el tipo de gente que está manejando hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores. Doctor Sagasti, ¿está demostrada la comisión de delitos en relaciones exteriores? ¿Hay malversación de fondos? ¿Se puede hablar claramente de ese tema? Bueno, en primer lugar, el afecto que he tenido siempre por la Cancillería me hace venir a la invitación de ustedes para participar esta noche, precisando algunos puntos que son esenciales. Yo he sido procurador por alrededor de 20 años en la Cancillería. Quiere decir pues que he estado bastante ligado a la Cancillería de la República en este sentido, y por eso es necesario ver cuál es la diferencia o la participación entre el procurador y el Ministerio Público. El procurador defiende los intereses patrimoniales, en tanto que el Ministerio Público pues representa a la sociedad. En el caso de la denuncia de malversación no lo hizo el procurador. No lo hice yo, a pesar de haber solicitado que se me expida la resolución autoritativa para poder formular la denuncia, porque así lo establece la ley. ¿Y por qué no lo hizo, doctor? No lo hice porque no se me otorgó la resolución autoritativa. ¿Quién no le otorgó la resolución? El ministro de Relaciones Exteriores. ¿Quién era? De la Puente, Óscar de la Puente. Ya Yo tengo la comunicación respectiva con el propósito de indicarle, tal como lo estoy haciendo público en este momento, recuerdo yo de que le precisé esa diferencia entre funciones. Por un lado la cuestión patrimonial de los procuradores y por otro lado la cuestión de la defensa social del Ministerio Público. La cuestión ya hervía en Torretable, entre tanto. Bueno, sí, en esos meses ya estaba la situación escandalosa, pero frente a las disposiciones del Ministerio Público le manifesté de que era una situación que necesariamente tenía que intervenir el procurador. Creo que en un libro el anterior ministro Blacker menciona en la propuesta inconclusa de que efectivamente cuando él le desempeñaba el ministerio, él ya conociendo estos antecedentes decía esto que vaya al procurador, que el procurador se constituye en parte civil, que actúe las medidas cautelares, en fin, todo lo que es su propia función. Incluso Blacker Miller habla de la compra fraudulenta de alfombras, de comida para perros,
etcétera, ¿no es cierto? Con Así es. plata del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así es, por eso es que mi intervención en aquel entonces, porque estoy ya alrededor de 2 años fuera de la Procuraduría de Relaciones Exteriores, yo planteé el aspecto relacionado estrictamente con la Constitución y con la ley y con todas estas cosas, con el propósito de actuar dentro del margen de la ley. ¿Usted no pudo hacer nada entonces? No pude intervenir. Ahora no sé si el que me reemplazó ha participado. ¿Y Eso sabe- no puedo dar fe. ¿Sabe a cuánto asciende el total de Es la cantidad que el senador ha indicado, o sea, aproximadamente unos 17 millones, algo de eso, 17 y pico de millones. dólares? Dólares, sí. ¿Y a quién se le puede responsabilizar por ese dinero Bueno, mal utilizado? Sabemos que es una garantía de la Administración de Justicia que nadie puede intervenir mientras esté en el Poder Judicial. Esperemos que se aclaren estas cosas y que salgan las responsabilidades consiguientes. Lo que pasa es que ha demorado mucho, ¿no? Así es. ¿Qué queda por hacer entonces, señor Ruiz Canseco? Bueno, mire, en primer lugar, por la creación del fondo contingente, ¿no? Que es el mecanismo que se utiliza para el manejo de estos recursos, sin duda tiene responsabilidad el secretario general y viceministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Rivero Monsalve, que lo crea. Tiene obviamente responsabilidad el ministro del régimen aprista en ese periodo, ¿no es cierto?, que en agosto del año 89 estaba en funciones. Y por el tema de la investigación de esta malversación, tiene sin dudas responsabilidades los ministros de Relaciones Exteriores que permitieron ese manejo. ¿Responsabilidad penal o solamente administrativa? Yo creo que hay una responsabilidad penal y no solamente administrativa, y por eso es que hay una instrucción abierta, ¿no es cierto? O sea, se ha considerado que hay elementos de juicio suficientes para abrir una instrucción, no se ha desechado la instrucción, hay 3 juicios abiertos, no está comprendido el ministro, pero el ministro tiene responsabilidad política y en mi opinión también penal por un manejo de este estilo. Lo preocupante para mí es que estas instrucciones comprenden el tema de estos 17 millones, pero no comprenden los fondos anteriores que según el narcotraficante Pacheco Núñez existían y eran manejados. Y esto no es solamente declaración de Pacheco Núñez en este terreno, porque yo tengo aquí un documento de la Subsecretaría de Administración al Departamento de Revisión de Cuentas Consulares de febrero del 89, antes de que se creara este fondo contingente que manejó esos montos que estamos hablando, cerca de 17 millones, ¿no es cierto? Y que hacen referencia a que hay un reciclaje de los saldos positivos en nuestras misiones en el exterior que eran manejados desde Génova, donde estaba el embajador Mario Pareja Lecaros. O sea, estaba sobrando plata. La plata que sobraba debía ser devuelta al Tesoro. Y lo que estos señores hacían era no devolverla al Tesoro, sino colocarla en cuentas en el exterior que las manejaban entre ellos. Se giraban unos a otros y manejaban alegremente los fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores en lugar de devolverlo, como toda dependencia pública, al Tesoro. Lo que no se ha gastado se devuelve al Tesoro. Resulta que durante años algún grupo en la Cancillería, o varios, han estado manejando estos fondos y así como ha habido malversación en el caso que estamos mencionando aquí de cerca de 17 millones, que nos dejó sin un archivo de límites, ¿no es cierto? Y nos hizo pasar el ridículo Peligroso en esas circunstancias. del ministro Torres y Torres Lara llevando un mapa que no era Para su pacto de caballeros. al famoso pacto de caballeros. Entonces, si hubiéramos tenido un archivo de límites, obviamente este ridículo no se hubiera pasado. Queda entonces mucho por investigar. Queda mucho por hacer. Yo no tengo duda que queda mucho por investigar, que un nuevo Congreso debiera investigar esto a fondo y obviamente un Poder Judicial con un nivel de autonomía. Porque es lamentable que teniendo tanto tiempo estas denuncias, ¿no es cierto?, el proceso o los procesos que están abiertos caminen a paso de tortuga y no se esclarezca en profundidad este asunto. En caso de que usted llegue al Parlamento, y tiene muchas posibilidades de hacerlo, por supuesto, bregará para que se investigue el asunto, para que no quede en el vacío. Yo creo que esto es parte de lo que debe investigar una comisión que tenga que ver con las denuncias de corrupción, ¿no es cierto?, que han habido muchas y que la Comisión de Fiscalización de la doctora Marta Chávez no ha investigado ni una. Así es. Bueno, doctor, entonces, ¿se amerita una investigación, se amerita una sanción?
y que las cosas queden claras en relaciones exteriores. Bueno, yo creo eso, pero hay un asunto que queda pendiente, ¿no? El senador ha mencionado el caso de Pacheco, y ese caso Pacheco es un caso muy comprometedor en los aspectos de la Cancillería, porque el caso Pacheco, en el año 89, efectivamente, hubo la posibilidad, hubo la gestión. En estos asuntos hay una vinculación entre el procurador o la Procuraduría y la Inspectoría. Indispensablemente hay una conexión porque se trata de asuntos pues que tienen que ver con esta clase de investigaciones y estos asuntos. En consecuencia, yo participé en muchas reuniones en la Inspectoría con el propósito de ver el caso delicado de Pacheco, que se ha mencionado una cosa grave, que fue juzgado en Inglaterra y que debía yo intervenir en este asunto. Hasta unos días antes que se produjera toda esta situación, yo estaba ya casi confirmado de ese viaje a Londres, pero no sé por qué motivos no lo hice, porque no recibí ni la autorización, ni los fondos, ni nada por el estilo. O sea que no estuve en esa audiencia en Londres, en ese sentido. Pero hay una cosa importante. ¿Se sancionó a Pacheco? Sí, fue condenado, en el Reino Unido se condenó. Pero en ese interín había venido un abogado inglés acá y la Cancillería no lo recibió. Dijeron que el único que lo podía recibir en Lima era el procurador. Conmigo sí tuvo varias reuniones ese abogado, pero todo quedó a nivel local y no participé en Londres. Muy bien, muchas gracias, doctor Sagasti, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, señor Ruiz Canseco. Que siga la investigación, que no se ceje en sancionar a estos responsables, que al final de cuentas es dinero de todos los peruanos. Es una institución de todos nosotros. Ya vemos lo que pasa cuando no se trata bien las relaciones exteriores. Y a nuestra pregunta, ¿cree usted que el cese de 117 diplomáticos ha resultado negativo para el servicio exterior? Tenemos hasta el momento 15 llamadas por el sí y ninguna llamada por el no. Volvemos en breves instantes. ¿Qué pasa? ¿Cómo podríamos resumir la malversación de fondos, el uso mal habido de dinero que es de todos los peruanos? Tenemos aquí un resumen de la presentación realizada por el doctor Eduardo Carrillo, ex subinspector de Relaciones Exteriores y uno de los 117 diplomáticos cesados por el actual gobierno. Veamos. A la soberbia y torpe actitud de prescindir de 117 funcionarios diplomáticos hay que agregar lo perjudicial que resulta en los delicados momentos actuales no contar con un adecuado archivo de límites. ¿Cuántas torpezas y errores se habrían evitado? Las autoridades de la Cancillería, argumentando la necesidad imperiosa de salvar de la destrucción los valiosos y únicos documentos del archivo de límites de la Nación, consiguieron el año 1986 que el Parlamento Nacional creara los ingresos propios del Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de destinarlos en su totalidad a la adquisición de un local debidamente equipado para el archivo de límites. Posteriores leyes presupuestales ampliaron los fines y montos de los referidos ingresos propios, los mismos que hasta el año 1991 alcanzaron la suma de más de 17 millones de dólares, de los cuales no menos de 8 millones de dólares debían estar destinados para el archivo de límites. Malos funcionarios diplomáticos, varios de ellos autores del cese masivo de diplomáticos, poniéndose de espaldas a los intereses del país y haciendo de hecho burla de los patrióticos sentimientos nacionales que estuvieron en los orígenes de los ingresos propios, malversaron estos fondos, dando como resultado que no se hubiera adquirido local alguno para el archivo de límites y los documentos que prueban nuestra propiedad territorial no tengan aún el cuidadoso tratamiento técnico que los legisladores del año 1985 quisieron para ello. Habiendo la Inspectoría General del Ministerio de Relaciones Exteriores denunciado este repudiable hecho ante la Contraloría General de la República, acompañando a tal denuncia abundantes pruebas instrumentales, no solo no fue escuchada por la Contralora General María Herminia Drago Correa, sino que incumpliendo con su deber de proteger de maltratos y presiones a quienes trabajaban para el Sistema Nacional de Control, permitió que el inspector general embajador Mario Pareja Lecaros y el subinspector en ese entonces,
quien les habla, fueran injustamente maltratados y al final expulsados de la Cancillería por las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezadas por su inepto canciller Óscar de la Puente Raigada, por la sola falta de haber cumplido con su deber de fiscalizar. Como es sabido, este delito consiste en utilizar por parte de un funcionario público los dineros destinados por normas jurídicas de derecho público respectivas al cumplimiento de un fin determinado en otro diferente al previsto. Una de las más penosas características de nuestro débil régimen republicano es el que en materia de control del uso de los fondos del Estado estemos siempre lamentándonos de hechos delictivos cometidos en el pasado y sobre los cuales no hay ya remedio posible. El presidente Alberto Fujimori, el 15 de febrero de 1993, al término de una entrevista que se le hiciera en un canal de televisión, manifestó con relación a la Cancillería que se había solicitado a la Fiscalía de la Nación que profundizara las investigaciones sobre la presunta malversación, pues enfatizó que debería haber una moral rígida y no quedar dudas si hubiera habido alguna malversación. Pues bien, del día de ese anuncio a la fecha han transcurrido más de 2 años, lapso en el cual se ha producido la denuncia de la fiscal ad hoc, teniendo como fundamento principal un dictamen o pericia contable de la Policía Fiscal, así como se ha aperturado la correspondiente instrucción penal en el 41 juzgado. Sin embargo, en la Cancillería ha ocurrido de todo: promociones, traslados, nombramientos, etcétera, de los funcionarios que actualmente se hallan procesados. Probablemente tengamos el triste honor de ser el único Ministerio de Relaciones Exteriores en el mundo que tiene funcionarios que representan al país pese a encontrarse procesados penalmente. Verdaderamente de Ripley. Yo emplazo públicamente al señor presidente de la República, Alberto Fujimori, a quien oportunamente he dirigido 3 cartas abiertas sobre el particular sin respuesta alguna. Esa es la situación entonces en Torre-Tagle. Estamos ahora con el doctor Alfonso Benavides Correa, abogado, ex embajador también, y el doctor Mario Amoretti, distinguido penalista, con quienes vamos a seguir tratando el tema de lo que pasa en la Cancillería. Nos quedamos sin archivo de límites entonces, doctor Benavides Correa. Bueno, por lo que yo he escuchado, lamentablemente han faltado, por malos manejos, los recursos necesarios para construir un gran local con todos los recursos técnicos de cautela de esos documentos fundamentales que forman parte del archivo. Pero eso, con ser muy grave, no significa que el Perú se haya quedado sin un archivo de límites, porque eso significaría decir que el Perú está desarmado frente a su vecindario y que carece de los instrumentos probatorios de sus derechos. Esos instrumentos no han desaparecido ahora, ¿no? Y son conocidos por muchos peruanos, que no son los de este gobierno, pero que estamos desde la oposición defendiendo como siempre los derechos del Perú. Doctor, ¿qué sensación le produce enterarse de estos malos manejos en una institución tan importante, tan trascendente para la República que la Cancillería? Así es, penosísima porque si hay 2 grandes valores que un país debe cautelar, son por un lado el de la soberanía popular, que solo es posible mediante la afirmación de la soberanía del derecho en el Estado como la mejor política del poder. Es la única forma en que todos los derechos son respetados por todos los poderes. Pero el otro es el de la soberanía nacional. Y no hay soberanía nacional si no hay debido cautelamiento de la independencia y de la integridad territorial de la República. La Constitución Política del Estado tiene un artículo fundamental. Dice que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad nacional mediante la defensa nacional. La defensa nacional básicamente descansa en 2 grandes instituciones, que son el Servicio Diplomático de la República y las Fuerzas Armadas del Perú. Este gobierno ha hecho todo lo necesario por destruir a ambas instituciones. Por eso el desmantelamiento del Estado y por eso la vulnerabilidad creciente del Perú como Estado soberano dentro del continente de América Latina. Doctora Moretti, ¿qué cabe hacer entonces en términos penales
frente a estas denuncias tan fundamentadas y tan graves? De acuerdo a lo que he tomado conocimiento, ya existe un proceso penal y también me preocupa mucho porque se ha hecho referencia que estos hechos sucedieron en el año 89, es decir, antes de abril del 91. Y mi preocupación viene a lo siguiente, porque en aquel entonces, hasta antes de abril del 91, la malversación se castigaba con una pena privativa de libertad no mayor de 2 años. ¿Y esto qué significa? De que, de acuerdo a la prescripción, en el artículo 80 y 83 del Código Penal actual, existiendo ya un proceso de por medio, esto prescribe a los 3 años. Esto significa que si el hecho se cometió en el 89, el 90, en el 93 ya prescrito. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Esto es lo más grave, porque justamente el no haberse tomado las medidas, el no haber ejercitado las denuncias en su momento oportuno, tenemos este problema de la prescripción, salvo el caso, porque también, al parecer, tengo conocimiento que, además de haberse abierto instrucción por delito de malversación, también se ha abierto instrucción por delito de peculado. Bueno, ahí sí, tanto con el Código Penal anterior, en el artículo 346, que fue modificado en el año 87, inclusive fijaba una pena hasta con 20 años de penitenciaría. El nuevo Código Penal, que está vigente a partir de abril del 91, fija una pena máxima de 8 años. Esto significa que, en todo caso, para aquellos que están procesados por delito de peculado, esto recién podría prescribir a los 12 años. ¿A quién le corresponde iniciar el juicio? O reiniciarlo en este caso. No, ya hay un proceso por medio. Pero ¿quién debe meter candela ahí para que no muera? Es el fiscal a quien le corresponde activar los procesos penales. Es, en este caso, al procurador público encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien debe haberse constituido como parte civil y ejercitar las acciones a fin de que un proceso como el que verdaderamente nos llama la atención, en la que se ha malversado o se ha apropiado o se ha dispuesto indebidamente de dinero del Estado, no camine con la rapidez que debe caminar y sancionarse a los responsables. ¿Es grave la situación? ¿Usted diría que es importante que se investigue, que se sancione? Indudablemente. Que no quede títere con cabeza. Es que justamente un delito de peculado o un delito de malversación se tiene en consideración no solamente la función, la situación o la calidad del autor, en este caso funcionario o servidor público, la calidad del bien, en este caso viene del Estado, sino justamente que hay un abuso de confianza en la que el funcionario o el servidor público aprovecha de esta situación para disponer para sí o para terceros de bienes públicos, o en todo caso darle un uso indebido en este caso dinero que fueron destinados para el archivo, fueron destinados para pago de honorarios procesales. Se le dio un fin distinto para el cual fue destinado mediante una disposición pertinente. ¿Qué corresponde hacer entonces, doctor Benavides Correa? Yo personalmente creo que no es el momento para estar ventilando públicamente la situación moral y jurídica de responsabilidad de funcionarios de la Cancillería del Perú. No creo que se debe encubrir nada, creo que hay que acelerar los procesos, pero no creo que sea el momento en que el Perú está pasando por un momento tan difícil y en que los peruanos, en una postura suprapartidaria, tenemos que cohesionarnos para defender los derechos del Perú y la imagen de la República, nos estemos presentando como si todos fuéramos una partida de cafres. Bueno, pero no estamos Yo creo que en todos... todas las instituciones hay lamentablemente funcionarios que cumplen mal sus deberes de función. Creo que la ley debe ser implacable con ellos, pero no creo que en este momento en que en el exterior se están mofando del Perú, en que el presidente del Ecuador se da el lujo de ofender al señor Fujimori. Yo soy antifujimorista. Yo creo que es el más lamentable desastre del Perú haber elegido al señor Fujimori presidente de la República. Pero a mí me duele que en la revista Pistazo del Ecuador el señor Durán Ballén diga: yo a usted no lo puedo saludar. Y que estén pasando inadvertidos en estos momentos gravísimos para el Perú una serie de problemas que son mucho más preocupantes que los de esclarecer responsabilidades
y desestabilizar funcionarios o instituciones. Yo creo que en este momento, por ejemplo, en que se habla de que han sido nuevamente reabiertas operaciones militares en Falso Tihuicha, etcétera, en que están los garantes a punto de reanudar sus actividades de asesoría frente al Perú y al Ecuador en el proceso de la demarcación, nos estemos olvidando de qué cosa es lo que hay que demarcar y cuáles son las correlaciones de fuerzas que se están dando a nivel continental. Por ejemplo, yo creo que es gravísimo que nos estemos quedando en el problema de los 78 kilómetros de la cordillera del Cóndor entre Los Hitos, Cuíme Sur y 20 de noviembre y no estemos reparando en los problemas que trae el Pacto de Caballeros de Torres y Torres Lara. No se sabe qué pasó, pues. Ahí, por ejemplo, no se sabe si todavía está el puesto de vigilancia peruano Pachacuteco o no, porque hay un jefe militar ecuatoriano que dice que el puesto peruano ya ha sido desaparecido. Por otro lado, no estamos examinando exactamente sobre qué bases es que el Ecuador está cantando victoria. El mismo día, por ejemplo, en que el señor Fujimori decretó el cese unilateral del fuego, ese mismo día el señor Rodrigo Borja denunciaba en Quito haber tenido una conversación en San Antonio, Texas, en la reunión antidrogas con el señor Fujimori, una visita en la cual el señor Fujimori, acompañado del ministro Augusto Blacker Miller, llegó con unos mapas para contemplar la conexión carretera del Ecuador con un corredor que le daría el acceso territorial y soberano al Ecuador, al puerto de Iquitos, para gozar de una zona franca y de una serie de facilidades portuarias. Bueno, estos son los problemas que hay que las clásicas metidas de Fujimori, ¿no? pues. Examinar, por ejemplo, el libro del general Paco Moncayo, yo lo tengo aquí anotado, ¿no? Ecuador, geopolítica, poder.